Buenos días, bienvenidos a su canal familiar, Doctor Montiel. Hoy queremos compartir con ustedes un cierto tipo de trastornos muy poco conocidos por el público habitual, por la población en general, pero muy frecuentes en la práctica médica y en la práctica psicológica o psiquiátrica. Son los llamados trastornos facticios y trastornos somatomorfos. Ambos son muy parecidos en sus manifestaciones clínicas y la diferencia está en el propósito que ambos conllevan. ¿De qué se tratan los trastornos facticios y somatomorfos? Bueno, básicamente son aquellas personas, usualmente adultos jóvenes en adelante, que empiezan a experimentar signos y síntomas de diversas enfermedades. Es decir, son personas que viven habitualmente enfermas y muy preocupadas por su estado de salud. De tal manera que la familia, la mamá, el papá, los hermanos, la pareja, pues los llevan al médico. Y su expediente es un expediente voluminoso de decenas de páginas. Porque una semana tienen problemas digestivos, otra semana tienen problemas en las vías urinarias, otra semana tienen problemas en el área genital, otras semanas en la parte articular, otras semanas en la piel, otras semanas en el aparato visual, otros en el aparato fonador. Es decir, casi todas las especialidades médicas reciben la visita pues, de estas personas. Y entonces el médico primero, luego el internista, y luego el especialista y luego el subespecialista, como deben hacer en su protocolo de atención, les envían una serie de exámenes pues, de laboratorio, ¿no? La tecnología médica al servicio de la salud. ¿Y qué resulta? Que tanto el examen de laboratorio habitual como las pruebas especiales, hasta llegar a la tomografía y la resonancia magnética, resultan normales. Y la persona dice, pero este laboratorio debe estar mal, sus equipos, porque no puede ser que esté normal con todo lo que yo estoy sintiendo. Y van a otro laboratorio. Y en fin, la factura en gastos médicos, si la familia tiene buenos recursos, es muy elevada cada mes, porque la persona tiene que pagar facturas de la consulta médica, o sea, los honorarios del profesional médico, psicológico o psiquiátrico. Tienen que pagar facturas altas por el laboratorio, ya sean pruebas básicas, pruebas especiales o pruebas como la tomografía o resonancia, que cuestan pues, cientos de dólares. Y tienen que pagar fármacos, porque usualmente el especialista o subespecialista pues tiene que prescribir algo, porque si no le da ninguna receta, la persona se siente burlada porque tiene un dolor, un malestar, un padecimiento y espera que el médico le envíe medicina. Entonces el médico se ve obligado a prescribir una receta de productos de última generación que también son muy costosos y la persona sigue igual, no mejora. Porque evidentemente, y este es el punto central, la primera conclusión de estos trastornos facticios o somatomorfos, no son trastornos médicos. Su origen no está en un problema orgánico. Por tanto, el examen de laboratorio o la resonancia magnética no lo van a detectar porque simple y sencillamente esa biología, esa anatomía está normal. El problema no es orgánico, no es biológico, no es de tipo médico. Y una vez que el especialista o el subespecialista ha descartado todo,
le dice a la familia, porque el familiar o la persona pues no se lo cree. Señores, hemos hecho todos los estudios que su familiar pues necesita y el resultado es concluyente, lo he validado con otros laboratorios, hemos hecho interconsulta con otros colegas. Su problema es de naturaleza psicológica o psiquiátrica. Tiene un trastorno somatomorfo o un trastorno facticio. Entonces yo lo voy a remitir al psicólogo o psiquiatra de mi confianza. Así que si en su familia existe alguna persona habitualmente enferma de cualquier aparato o sistema de su cuerpo, usted ya lo ha llevado al médico, usted lo ha llevado al especialista, usted ha hecho exámenes de laboratorio y casi todo resulta normal, pues debe pensar que posiblemente estemos ante un trastorno facticio o somatomorfo. Estos problemas son tan así que hay personas que creen estar embarazadas. El abdomen aumenta de tamaño, el ciclo menstrual se interrumpe y resulta que a la hora de hacer las pruebas hormonales y el ultrasonido pues no hay nada. Es una variante de estos trastornos somatomorfos o facticios, hasta ese nivel llegan de simular pues, un embarazo. Hay que diferenciar esto de lo que se llama trastorno por simulación. Eso es otra cosa. Hay personas que deliberadamente, conscientemente, simulan, fingen tener una enfermedad. Por ejemplo, un niño que no quiere ir al colegio, o un adolescente pues, que no quiere ir a la universidad, pues simula que tener un gran dolor de estómago. Entonces, pues, el muchachito se queda en la cama, pues no va a ir al colegio ese día, se le busca una constancia médica de algún conocido que firma y sella, pero efectivamente el adolescente pues está simulando. Eso ocurre, el trastorno por simulación. No quiero decir con esto que todo adolescente que no quiere ir al colegio y tiene un dolor abdominal pues está simulando. No, puede ser que tenga un problema realmente orgánico. Por eso hay que ir al médico y ver si es una gastritis, una dispepsia o tiene signos de una apendicectomía pues, que va a requerir en el futuro. Es decir, todo eso puede ocurrir. Pero existe la simulación. En los países en los cuales existe servicio militar, muchas personas simulan tener algún problema y llegan donde el reclutador, pues donde el equipo médico y dan una lista de signos y síntomas que han leído en el libro y simulan dolor, cojean, no ven bien las letras, en fin. Pero el especialista le hace las pruebas correspondientes y se da cuenta que está simulando. O sea, hay que excluir y también tomar en cuenta que existe trastorno por simulación. ¿Qué hacer con un problema facticio o somatomorfo? Pues, obviamente, estas personas requieren atención profesional especializada en el campo de la salud mental. Porque algo ha pasado en sus vidas. Ha existido algún evento desafortunado que hace que la persona somatice, es decir, traslade a su cuerpo lo que está sufriendo internamente. O sea, el daño psicológico, conductual o espiritual lo manifiesta a través del cuerpo. ¿Cuántas personas con estrés agudo, por ejemplo, por razones laborales, somatizan el estrés intenso que han manifestado por semanas, meses o años en una parálisis facial? Fue una somatización, una consecuencia directa de una carga laboral excesiva. ¿Cuántas personas experimentan el síndrome de burnout? Esas personas que se queman en el trabajo porque entregan todo en un trabajo que no les satisface. Hay una profunda insatisfacción, pero como no tienen otra alternativa que ir a trabajar todos los días porque requieren el dinero, pues obviamente se enferman. Es una enfermedad severa
es casi una emergencia médica, se desploman en el trabajo. Es una variante de estos trastornos que estamos refiriendo. Y entonces, volvemos entonces al punto anterior, estas personas requieren una evaluación especializada en el campo de la salud mental para saber qué está ocurriendo en ellas. Hay muchas enfermedades médicas que incluso se les llama por eso mismo enfermedades psicosomáticas, porque son enfermedades que provienen de un evento personal y que se manifiestan corporalmente. O sea, de lo psicológico, de la conducta, se traslada al soma, al cuerpo, psicosomático. Es una somatización de un problema que yo estoy experimentando en mi mente, en mi espíritu, en mi conducta, en mi interior, en mi yo, en mi aparato consciente, subconsciente o inconsciente. Y eso requiere entonces un abordaje especializado, para que el especialista, en base a estudios que hay que hacer, clínico, evaluación del temperamento, de la personalidad, el test de los eventos vitales, en fin, una serie de pruebas que existen ya estandarizadas, ya aprobadas por organismos internacionales, pues determinen los orígenes, las causas de la somatización. Y al tratar las causas de la somatización, el problema eventualmente mejora. Casi nunca desaparece. Por ejemplo, si es un colon irritable, pues el colon irritable se convierte en una patología crónica, pero mejora mucho cuando tratamos el problema subyacente, o sea, lo que está originando el colon irritable. En la mujer que tiene un ciclo menstrual cada 28 días habitualmente, es bien típico los síndromes premenstruales, intermenstruales, postmenstruales, incluso cambios en el estado de ánimo, atribuibles pues a toda la tormenta hormonal que ocurre en esos días. Son variantes de este tipo de trastornos. Personas con migraña, cefaleas crónicas, y ahí están con el neurólogo, tomografía y tomografía negativa. El neurólogo envía pues un sintomático, un analgésico, un ansiolítico, pero el fondo del problema que está generando esa conducta pues tiene que ser investigada en profundidad. Y en los trastornos facticios usualmente hay una ganancia de tipo inconsciente. Miren, los seres humanos, ya estamos terminando con este programa por razones de tiempo, casi siempre buscamos recompensas, sentirnos bien. Y esas recompensas, eso sentirnos bien, esa ganancia, a veces la única manera de obtenerla es asumiendo el rol de enfermo. Porque el que está enfermo, pues claro, recibe una mejor atención, más cariño, más cuidado, se le desligan algunas responsabilidades, se le da ciertos permisos. Entonces, asumir el rol de enfermo, pues es una actitud inconsciente muchas veces, pero que eventualmente es una patología porque no permite a las personas realizar sus actividades habituales. Entonces hay efectos visibles en su desempeño familiar, sexual, laboral, académico, sea cual sea su profesión o oficio. Así que ya lo saben, existen trastornos somatomorfos, existen trastornos facticios, existe trastornos por simulación y existen alguna serie de patologías que se manifiestan orgánicamente, pero cuya base es conductual, emocional y requieren ayuda. Así que no duden en buscar ayuda. Y verán que en un proceso de mediano plazo, no es tan rápido el progreso, habrá una mejoría significativa. Muchas gracias por contar con su atención. Nos vemos en el siguiente programa. Feliz día. Que Dios los bendiga.